que presenta citoplasma, que presenta también lo que es el núcleo, ¿no? Vamos a empezar a hablar ahora acerca de lo que vendría a ser la histología, ¿no? La ciencia que estudiará los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, un momento por favor. Listo. Aquí en la parte de histología vamos a estudiar la ciencia que estudia entonces a los tejidos, ¿de acuerdo? Y definimos como un tejido a un conjunto de células que están organizadas y que presentarán un origen embrionario en común junto con un tipo de función, ¿ok? De esta manera, ¿no? La histología estudiará a todos los tejidos, tanto animales como vegetales y también de otros tipos de organismos, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a evaluar por acá? Pues primero que nada vamos a ver la parte de la histología vegetal, ¿ok? Que corresponde al estudio de, obviamente, de la parte de tejidos de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué tenemos que evaluar? Primero que nada, ¿qué tipo de tejido presenta una planta? ¿No? Y en este caso mencionamos a quiénes. Obviamente acá las plantitas que tienen dos tipos de tejidos principales. Los tejidos meristemáticos y el segundo tipo de tejido vendrían a ser, un ratito, acá está, los tejidos adultos o diferenciados. ¿Ok? Repito, primer tejido meristemático y el segundo tipo de tejido, los adultos o diferenciados. Ahora, en el tejido meristemático vamos a encontrar dos cosas. El tejido meristemático primario o apical y el meristemático secundario lateral o cambium. ¿De acuerdo? En primera instancia, los tejidos meristemáticos se encargan del crecimiento, ¿sí? Células que se encargan, que presentan, perdón, ¿no? Una división constante, que siempre van a estar en constante, ¿no? División, como estamos viendo por acá. Por lo tanto, realizarán, ¿no? Una constante mitosis, ¿no? Una división tras división tras división. Esto que otorga como propiedad, como característica a las plantas, un constante crecimiento. ¿De acuerdo? Le darán un constante crecimiento a las plantitas. Por eso una planta nunca deja de crecer, pues, ¿no? Aunque, bueno, tendremos crecimientos y crecimientos también, pues eso hay que aclararlo bastante también. ¿Por qué? Porque las plantas que son hierbitas, las plantas herbáceas, las plantas chiquis, por ejemplo, crecerán 30 centímetros, 1 metro y ahí quedan, pues, no tienden a crecer mucho más. Pero hay otro tipo de plantas, por ejemplo, que son las arbustivas o las arbóreas, que ya pueden crecer más, ¿sí o no? Que llegan a los 5, a los 10 metros, a los 20, 25 metros, ¿sí? Y eso sin ningún problema. Puede formar un gran árbol, una gran palmera, por ejemplo, y esos ya dejarán de tener, ¿no? Un meristema primario, por ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, un crecimiento, el meristemático primario o apical se encontrará en todas las plantas. Al 100% en lo que corresponde a una planta pequeña como una hierbita, ¿sí? Este crecimiento primario o apical se encarga únicamente del crecimiento longitudinal, un crecimiento hacia arriba y un crecimiento hacia abajo. ¿De acuerdo? De esta manera lo encontraremos tanto en la parte de los tallos como también, ¿no? En la punta de las raíces, ¿sí? Tanto tallos como también raíces. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué más tenemos que necesitar? Para el crecimiento o el meristema secundario, vamos a analizar que este, por ejemplo, ya es propio de arbustos y de árboles, ¿sí? Se trata más que un crecimiento de hacia arriba y hacia abajo, un crecimiento en grosor, ¿ok? Un crecimiento en grosor, el cual va a originar dos cosas, el cambium vascular y el cambium suberoso, ¿ok? Ahora, ¿por qué la planta quiere generar un crecimiento en grosor? Porque supongamos que la planta, ¿no? Siendo un arbusto, un árbol, tenga los mismos componentes que una hierbita. Un gran árbol, ponte unos 50 metros, ¿podrá tener el tallo de un trébol? Así de delgadito, así de flacucho. No, ¿verdad? Claro, tiene que ser grueso, tiene que ser grande. Algo que sea capaz, obviamente, de poder soportar todo el peso de las ramas y todo el peso de las hojas. Igualmente, la raíz también tiene que crecer un poco y tiene que engrosarse. ¿Por qué? Porque si no, no podría estar fijado en lo que es la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que analizar acá? Que ese cambio, perdón, que ese cambio tiene que dar un crecimiento en grosor para soportar y formar a lo que es un arbusto o un árbol. ¿De acuerdo? Ahora, el cambio vascular
por ejemplo, origina un xilema y un floema secundario, muy aparte del xilema y floema que ya de por sí existe en la planta. ¿Por qué llamamos un xilema y floema secundario? Porque el árbol, al ser grande, al ser enorme, tiene que tener, ¿no?, ¿cómo se dice esto? Un segundo tejido conductor para que de esta manera pueda desarrollar y llevar nutrientes de manera mucho más rápida. ¿De acuerdo? En cambio, el cambio suberoso o felógeno le otorga una protección extra a lo que viene a ser el tallo, dándole, ¿no?, esta apariencia leñosa, ¿no?, a lo que es el tronco del árbol, ¿no?, el tallo del árbol principal, ¿sí? A esa estructura se le llama también suber porque al estar compuesta por células muertas, ¿de acuerdo? Al estar compuesta por células muertas, cada vez que una célula vegetal muere, la pared celular todavía se mantiene, todavía va a existir. Todo lo demás desaparece, membrana, núcleo, organelas, desaparece, adiós. Pero la pared todavía se va a mantener. Y esa pared, para que pueda seguir soportando todo el cuerpo de la planta, tiene que ser, ¿qué cosa? Reforzada con una proteína. En este caso, está reforzado con una proteína llamada suberina. Y por ese motivo, esta estructura recibe el nombre de cambio suberoso. O se le llama suber. ¿De acuerdo? Suber. Muy bien, perfecto. Entonces hemos visto el primer tejido vegetal que viene a ser el meristema. Meristema primario, meristema secundario. Entrando al segundo tipo de tejido, encontramos a los tejidos adultos o diferenciados, el cual se van a dividir en varios tipos más, que vamos a estar viendo, ¿no?, a continuación. El primer tipo de tejido adulto diferenciado vendría a ser el tejido protector. El tejido protector, como mismo nombre lo dice, protege a la plantita, ¿de acuerdo? Y puede ser, por ejemplo, una pequeña capita de células como es la epidermis. La epidermis es la primera capita de células que se forma, ¿no?, en el cuerpo de la planta, ¿no? Si tú ves una hoja, tocas una hojita, por ejemplo, justamente eso que estás tocando es la epidermis, ¿no? Los tallos jóvenes también presentarán lo que es una epidermis. Los pétalos de una flor, las pequeñas raíces que están formando, también estarán compuestas de epidermis en como la primera capita más superficial, ¿de acuerdo? Ahora, esta epidermis, entonces, le da esa protección a la planta pequeña, ¿no? A las plantas hierbitas, como te comento, las más pequeñas, o si no, estará presente en lo que son las hojas. En ellas, o sea, en la epidermis, encontraremos lo que vendría a ser unas estructuras como los estomas y también los tricomas. Un estoma es un conjunto de células que le brindan a la planta la función de la transpiración y también de la función del intercambio gaseoso. En español, le permiten a la planta liberar agua, transpiración, para poder reducir el calor que presenta en su superficie. Mientras que el intercambio gaseoso le da la característica de la planta de intercambiar gases, o sea, tanto liberar como obtener dióxido de carbono y oxígeno. ¿Por qué incluye los dos? Porque la planta por fotosíntesis permite el paso del dióxido de carbono y la salida del oxígeno. Mientras que en la respiración celular o para la respiración celular, la planta necesita oxígeno y elimina el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la planta necesita, ¿no? Un intercambio gaseoso de ambos gases, no tanto la entrada como la salida de ambos gases. ¿Listo? ¿Qué más? Con respecto a los tricomas se responden a una serie de, nuevamente, estructuras celulares, pero que tienen esta apariencia, ¿no? Una forma como si fueran pelitos, ¿sí? Estas estructuras, estos pelitos, como se les suele llamar, le dan, ¿no?, una apariencia pilosa a lo que es la planta. Normalmente les sirven de defensa porque algunos tricomas van a ser compactos, como por ejemplo el de las ortigas, ¿sí? Y en algunos casos los tricomas simplemente sirven para darle una forma de escalar a los insectos, ¿no? Muchos insectos absorben el néctar de la planta, ¿no? Y necesitan de los tricomas para poder escalar, ¿no?, por ella, ¿no? Entonces, la planta se basa de esos insectos para, por ejemplo, realizar polinización, ¿no? O, por ejemplo, para que se lleven sus frutos, sus granos, etcétera de cosas, ¿sí? Eso es el uso de los tricomas para las plantas. ¿Qué más?
El otro tejido protector vendría a ser la peridermis, la cual es una capa de células, ¿no?, que justamente se forma gracias al meristema secundario. Es un tipo de cámbium, de hecho, y como te comentaba, está compuesta por células muertas, recubierta por lo que es la suberina, ¿no?, en lo que es la pared celular. De tal manera que este tallo, ¿no?, o claro, este tronco, porque la peridermis se forma tanto en los troncos leñosos como también en parte de raíces, ¿sí? Las raíces más antiguas, por ejemplo, van a tener, ¿no?, esta suberina. Asimismo, en lugar de estomas, vamos a encontrar, por ejemplo, lenticelas, que son estructuras que también permiten la salida de gases, ¿no? Es como los estomas, pero de un tallo leñoso. ¿De acuerdo, gente? Eso vendrían a ser entonces las lenticelas. Muy bien, ¿qué más? El segundo tejido, claro, el segundo tejido adulto diferenciado vendría a ser el tejido de soporte o de sostén, en el cual vemos a dos tejidos, al tejido colénquima y al tejido esclerénquima. También se le puede llamar colenquimático y esclerenquimático respectivamente. Acá en esos tejidos, pues vamos a encontrar que el tejido de colénquima presentará y estará compuesta por células vivas y además brinda una flexibilidad, mientras que el esclerénquima está compuesta por células muertas y le brinda una dureza, una rigidez a este tejido vegetal, ¿sí? Recordemos que el esclerénquima, al estar compuesto por células muertas, estará recubierto también por otra proteína. Profesor Suber, igual que la peridermis, no. En este caso está compuesta por lignina, ¿ok? Una nueva proteína que recubrirá la pared celular de las células esclerenquimáticas. Lignina, muchachos, lignina. ¿De acuerdo? Ya estamos, sigamos. El tercer tejido vendría a ser el tejido fundamental o tejido parénquima o parenquimático. Este tejido principalmente sirve de relleno. Por ejemplo, tenemos acá al parénquima medular o de relleno, el cual simplemente se encarga de ocupar diferentes espacios que encontramos en la planta. Asimismo, encontramos también, por ejemplo, el parénquima clorofiliano o clorénquima, el cual no brinda abundantes cloroplastos a este tipo de tejido. Gracias a que tiene una gran cantidad de cloroplastos, esto le da la propiedad de realizar fotosíntesis en sus células. De por sí, todas las células vegetales tienen cloroplastos, por si acaso. Quiere decir que todo el cuerpo de la planta está capacitado para poder hacer fotosíntesis. Sin embargo, las hojas y los tallos más jóvenes son los que presentarán abundante parénquima clorofiliana, ¿no? De tal manera de que las hojas y los tallos jóvenes serán los encargados de realizar fotosíntesis. Y por último tenemos el parénquima de reserva, el cual, como su mismo nombre lo dice, se encargará del almacenamiento de sustancias, ¿ok? Almacenamiento de sustancias. De tal manera que aquí tenemos el parénquima amiláceo, que almacena almidón, el parénquima acuífero, que almacena agua, el parénquima aerífero, que almacena aire. ¿De acuerdo? El parénquima amiláceo almacena almidón en diferentes órganos del cuerpo. Ojo, ojito, puede ser tallo, puede ser hojas, puede ser la raíz, etcétera de cosas. El parénquima acuífero almacena netamente agua. Esto es importantísimo para las plantas que habitan lugares desérticos, para plantas que necesitan un ambiente, o mejor dicho, discúlpenme, que están presentes, ¿no?, en un ambiente xerofítico. La palabra xerofítico se refiere a un ambiente desértico, ¿ok? Mientras que el parénquima aerífero almacenará aire. Tú dirás, no, ¿cuánto? ¿Almacena aire nada más? Sí, y esto le ayuda no a respirar, cuidado, no confundas, no le ayuda a respirar a la planta, sino que le ayuda a una flotación. Le permite la flotación a las células y a los cuerpos vegetales, ¿sí? Por ejemplo, para una planta acuática esto es mucho importante, ¿ok? Ya está. ¿Qué más, señoritos? ¿Qué más tenemos que saber? Por ejemplo, hay que anotar ahora lo siguiente. Mira, ahí tenemos un trozo de tejido vegetal, ¿sí?, donde podemos observar en la parte de arriba lo que corresponde a la epidermis, ¿de acuerdo? Toda la capita de arriba corresponde a una epidermis. De hecho, si le haces un poquito de zoom, ¿no?, o un poquito de apreciación todavía mucho mayor, podrás observar una pequeña capita que protege o que recubre justamente a ese epidermis, ¿no? Vamos a acercarlo un poquito para chequearlo mucho mejor. Mira, chequea.
No sé si puedes notar un pequeño borde por encima de esta primera capa de células. La primera capa de células es la epidermis. Ya, bacán, chévere, qué bonito. Pero esa capita que está encima de la epidermis se llama cutícula. La cutícula le otorga una protección extra todavía a la epidermis. Es una capita como si fuera un aceite, una cera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí notamos rápidamente la cutícula. Epidermis y toda esta cosa en forma de deditos representa al parénquima clorofiliano. Esto, gente, si es que nunca, bueno, no sé si lo verás algún día, no creo, la verdad. Pero esto representa un corte histológico de una hoja. Así es. Esto, señoritos, es una hoja. Muy bien, perfecto, listo, ya está. Go. Acá podemos ver, por ejemplo, las células parenquimáticas, ¿sí? Parénquimas de reserva. Esto, por ejemplo, debe ser un trozo de maíz, un trozo de papa posiblemente, porque tiene justamente, ¿no?, estos granos de parénquima. ¿Ok, señoritos? Muy bien, ahí tenemos esta información. Perfecto. Vamos a acomodar un toque, por favor. Ya, listo. Ok, tenemos por acá ahora al parénquima aerífero. El parénquima aerífero representa ahora las células que van a almacenar aire. En este caso, tenemos que tienen o que presentan cavidades huecas. Ok, tienen cavidades huecas, ¿no? Y por lo tanto, eso permite la formación, ¿no?, de estos compartimentos. Pero el viernes vamos a aplicar la misma otra vez. Sí, el viernes. O sea, pasado mañana. Micros, jóvenes, micros. Cuidado con sus micros. No, ahora sí, los viernes siempre sale, dice. Micros. Si es que dice que va con sus amigas, ya va con sus amigas. Ya, Y déjame con si su amiga, dice que ¿ya? si dice que va a decir que va a ir con un amigo y ya le siguen dando permiso. Uy, está rico el chisme. ¿Qué? Claro. ¿Cómo? ¿Y ahora sí? Ahora sí, creo que sí. Literal. Ok, siguen todavía. Señor Pablo Pimentel, hola, 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 hola. Ah, te ya apagó su micro, ya está. Bueno, hay que dejar nuestro puntito para el desenlace, gente. Ahí en el chat, todo su puntito, para conocer si salen o no salen, ¿ya? Muy bien, como estaba diciendo, el parénquima aerífero entonces va a tener estas cavidades internas en las cuales vamos a poder tener el aire, ¿de acuerdo? Ahí se va a retener el aire y por lo tanto esto le permite una flotabilidad a la plantita. ¿Ok, gente? Ya está, perfecto. ¿Qué más? Esto de acá representa ahora al parénquima medular. El parénquima medular, recordemos que es un parénquima de relleno, ¿ok? Le da un relleno, o mejor dicho, perdón, va a rellenar los espacios en blanco que encontremos dentro de la planta. Arturo, no aguanta, espacios en blanco. Lo que pasa es que no todo el tejido de la planta va a ser completamente funcional, ¿no? Por ejemplo, acá estamos observando esta estructura que debe ser, obviamente, es un tallo, ¿no? Y en la parte del borde encontraremos a la epidermis, ¿no? So, bacán, qué chévere, qué bonito. En la parte más interna veremos el xilema y el floema, que son estas cosas aquí grandazas, ¿no? Que se llaman haces vasculares. De ahí encontraremos esclerénquima, un poco de colénquima, y de ahí no hay nada más adentro. No cumple ninguna función más que simplemente el de relleno para que ocupe este espacio. No puede haber un espacio vacío en la planta. No puede haber, ¿sí? Así como en tu cuerpo, ¿no? Nosotros como humanos, nuestros espacios vacíos, por así decirlo, están con alguna sustancia acuosa, un órgano, sangre, agua, etc. En las plantas se llenan de celulitas, que vendrá a ser básicamente el parénquima medular. ¿De acuerdo? Muy bien, gentita, perfecto. Sigamos. Luego tenemos ahora al tejido transportador o conductor, en el cual veremos al xilema y al floema. En el caso del xilema y el floema, vamos a observar de que el xilema estará compuesto por unas células muertas, mientras que el floema estará compuesta por células vivas. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que saber acá? El hecho, por ejemplo, de que al tener una estructura,
o de células muertas, el xilema estará recubierto por una proteína otra vez, que vendría a ser la lignina. Mientras que el floema, pues obviamente no. Otro detalle importante es que el xilema estará transportando lo que corresponde a la savia bruta, que vendría a ser el agua y las sales minerales, todo lo que se necesita para la fotosíntesis. Mientras que el floema tendrá que estar, va a transportar la savia elaborada. ¿De acuerdo? Va a transportar la savia elaborada. Todo lo que va después de la fotosíntesis. ¿Correcto? Ya está. Perfecto. Ahora, ¿de dónde transporta la savia bruta y savia elaborada respectivamente? Pues el xilema va a transportar de lo que es desde la raíz hacia la hoja, y el floema transportará desde la hoja hacia el resto de la planta, ¿no? Por obvias razones. Como te comento, va después de la fotosíntesis. Muy bien, perfecto, genial, qué chévere. Ya está, sigamos. Ahora, el xilema y el floema van a estar presentes en una estructura denominada haz vascular. Los haces vasculares van a encontrarse distribuidos en la planta, específicamente en la parte del tallo. En las plantas llamadas monocotiledóneas, como por ejemplo el maíz, el arroz, el trigo, la caña de azúcar, el bambú, estos haces vasculares van a estar desordenados, como vemos acá. Mira, a lo largo de todo el cuerpo de la planta. ¿Vale? Mientras que en una planta dicotiledónea, que puede ser, ¿no?, las rosas, las diversas flores como geranio, margaritas, etcétera, van a tener los haces vasculares ordenados, siempre en la zona de los bordes. ¿De acuerdo? Es una característica muy diferencial entre las plantas mono y las plantas dicotiledóneas, con respecto a sus haces vasculares. Recuerda que el haz vascular es la estructura donde encontramos al xilema y al floema juntos. ¿Okay? Ya está. Ahora, muchachos, ¿qué más? El último tejido que tenemos que analizar con respecto a los tejidos vegetales es el tejido secretor, el cual presentará presentará estructuras en donde la planta empezará a liberar cierto tipo de sustancias. Pero hay que aclarar algo. En ningún momento la planta quiere secretar o quiere liberar estas sustancias. ¿De acuerdo? No, esto no ocurre, gente. Simplemente la planta libera esas sustancias por motivo de que algo en su interior no tiene algún fallo, se ha roto algún tipo de conducto, has lastimado a la planta, o la planta quiere lograr algún tipo de función extra utilizando sus componentes. ¿De acuerdo? La planta no elimina sustancias de desecho. No es como el humano que defeca o que orina. No, la planta no hace nada de eso, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos a los pelos glandulares, ¿no? En este caso la planta va a liberar una sustancia azucarada, dulce o pegajosa para poder defenderse o para poder capturar algún tipo de organismo, ¿no? Por ejemplo, las plantas carnívoras, como la que estás viendo en pantalla, segregan a partir de sus pelos glandulares un conjunto de azúcares para poder capturar a sus presas. ¿De acuerdo? Las cavidades secretoras, en este caso, ¿de qué están hechos? ¿Para qué están o de qué sirve? Esto de acá, por ejemplo, almacenan perdón. Van a almacenar algún tipo de aceite esencial. ¿De acuerdo? Este aceite esencial, entonces, va a servir, ¿no?, simplemente como un almacenamiento de la sustancia, ¿sí? Y en algunos casos no serán aprovechados por ser dulces, por ser saludables, por ser ricos, etcétera, de cosas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablamos en el caso de los cítricos, que presentarán cavidades lisígenas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, perfecto. Listo, 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 listo. Un ratito, por favor, otra vez. Ya. Entonces, ¿qué más? Tenemos también los nectarios, por ejemplo, los nectarios, que en este caso, chicos, van a tener, ¿no?, una sustancia azucarada, una sustancia dulce, ¿no?, que es justamente el néctar.
¿Para qué? Para poder atraer polinizadores, pues, ¿no? Estos polinizadores entonces ayudarán a que la planta pueda cumplir su función de reproducción, ¿sí? Y finalmente tenemos los tubos laticíferos, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos. Estos tubos laticíferos, junto con los tubos resiníferos, por ejemplo, liberan, o bueno, contienen, ¿no? Una sustancia a través de todo su tallo. Pero cuando dañamos a la planta, pues se libera tanto el látex como también la resina respectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos todos, chicos, al tejido secretor. Entonces, tanto el tejido secretor como el transportador, el fundamental, el soporte o el protector representan a los tejidos adultos o diferenciados. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, gentita. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta por ahí? Que no sé si se encontrarán o no. ¿Alguna pregunta, señoritos, por ahí? ¿Dudas, consultas? Todo bien. Ok, gracias. ¿Listo? Parece que sí está todo bien. Ok, si hay dudas, pasan la voz, por favor, pasan la voz. Muy bien. Pasamos ahora a la parte de histología animal. En la histología animal, ahora, vamos a encontrar, pues, células, ¿no? Que van a componer a los animales, ¿no? Tejidos que van a componer a los animales, ¿de acuerdo? Básicamente la histología animal es lo mismo que la histología vegetal, pero para el punto de vista animal. Y en el caso de nosotros los animales tenemos 3 tejidos llamados embrionarios, ¿ok? Y 4 tejidos fundamentales. Repito, 3 tejidos embrionarios y 4 tejidos fundamentales. Listo. Los 3 tejidos embrionarios vendrían a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, mientras que los 4 tejidos fundamentales vendrían a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. 4 tejidos fundamentales que ahorita vamos a estar chequeando, vamos a analizar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. En el caso del tejido epitelial, vamos a mencionar de que presentará las siguientes características, como por ejemplo que se origina a partir de los 3 tejidos embrionarios. O sea, se forma a partir de los 3. ¿Ok? Mencionamos que presentará también una escasa matriz extracelular. ¿De acuerdo? Una escasa matriz extracelular quiere decir que existirá muy poco espacio entre célula y célula. ¿De acuerdo? Repito, la matriz extracelular o también llamada sustancia intercelular corresponde al espacio que encontramos entre célula y célula de este tejido. Entonces, ¿qué mencionamos rápidamente aquí? De que las células del tejido epitelial tienen muy poco espacio entre cada una de ellas. ¿Ok? Asimismo, mencionaremos de que el tejido epitelial es avascular. ¿Qué significa que sea vascular? Significa que ese tejido no presenta vasos sanguíneos. ¿Ok? No tiene vasos sanguíneos, muchachos. No hay, nada, no existe. Por lo tanto, si yo daño el tejido epitelial, no va a sangrar. No vamos a sangrar en ningún momento si dañamos el tejido epitelial. ¿Ok? Listo. Mencionamos también que es altamente inervado, que quiere decir que presenta abundantes terminaciones nerviosas, muchas terminaciones nerviosas, que se encuentra sobre la membrana basal, o sea, una pequeña membrana que encontraremos como un límite, ¿de acuerdo? Como si fuera una pequeña frontera entre lo que es el epitelial y entre lo que es el conectivo, ¿de acuerdo? Asimismo, esto representa también, ¿no?, una alta mitosis, que significa ¿qué cosa? Que tendrán una renovación constante, un crecimiento, bueno, no un crecimiento, perdón, sino una regeneración y o renovación constante. ¿Ok? Quiere decir que la piel, por ejemplo, que es justamente tejido epitelial, siempre se estará formando. ¿Ok? Siempre, gente, se estará formando el tejido epitelial gracias a esta característica de la alta mitosis. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más?
Tenemos ahora en el tejido epitelial unas estructuras proteicas que ayudarán a la unión de las mismas, ¿no? O sea, van a ser como pequeñas comunicaciones o pequeños puentes entre las células del tejido epitelial. A eso se le llaman complejos de unión. Tenemos, por ejemplo, las uniones estrechas, ¿no? Las uniones adherentes, los desmosomas, las uniones gap y también los hemidesmosomas, ¿sí? Todas estas estructuras estarán apoyadas aquí gracias a las proteínas que componen también el citoesqueleto de la célula. Por lo que, aparte de que la célula esté posicionada sobre la membrana basal, también estarán apoyadas una contra otra, una al lado de la otra, dándose como si estuvieran agarradas de las manos, por así decirlo, ¿no? Algo así. Y están todas enlazadas hacia la membrana basal y también unas con otras. Eso se le llama complejos de unión. Con respecto ahora a las funciones del tejido epitelial, tenemos dos importantísimas, que son justamente el revestimiento y la secreción. Quiere decir que el tejido epitelial se encarga de cubrir y también se encarga de secretar. Pero además también puede hacer varias cosas más. Por ejemplo, se encarga de la protección, se encarga de la absorción, recepción sensorial, o por ejemplo también, ¿por qué no?, la reproducción. ¿De acuerdo? En el caso del revestimiento y secreción ya explicamos. ¿Y por qué tenemos que decir que son las más importantes? Porque la clasificación del tejido epitelial se basa justamente en estas dos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se clasifica? Primer tejido epitelial, el epitelial de revestimiento, en el cual, como su mismo nombre lo dice, se encarga de revestir, de cubrir, de proteger. ¿Ok? Ahora, este tejido epitelial de revestimiento se va a dividir en tres tipos más: el monoestratificado, el pseudoestratificado y el poliestratificado. Mono, pseudo y poli. ¿Cuál es la diferencia? El número de capas que presenta el tejido. Mientras que el monoestratificado presenta una sola capa de célula, de hecho recuerde que mono es el prefijo de uno, una sola capa de células, el pseudo estratificado pareciera que fueran varias capas de células. Pseudo significa parecido a, recuerda, ¿vale? Parecido a. Por lo tanto, pareciera que fueran más de una capa de células, pareciera. Sin embargo, realmente es solamente una, ¿ok? El tejido pseudoestratificado pareciera que fueran más capas, pero en realidad es solamente una capita, nada más. Mientras que el tejido poliestratificado está compuesto por un montón de capas de células, varias capas de células, gente. Muy bien. Entonces, chicos, ahí tenemos al tejido epitelial de revestimiento. Se encargan de cubrir, de revestir los órganos, ¿ok? Tanto los internos como también los externos, obviamente. Bien, ¿qué más? El otro tejido epitelial se llama secretorio glandular y cumple justamente la otra función que te hablé hace un momento, ¿no? La secreción. En este caso tenemos la presencia de las glándulas y tenemos tres tipos de glándulas: las glándulas endocrinas, las glándulas exocrinas y también las glándulas mixtas. ¿De acuerdo? Muy bien. Endocrinas, exocrinas y mixtas. ¿Cuál es la diferencia? Fácil, muy fácil. Las glándulas endocrinas, como su mismo nombre lo dice, van a liberar su producto hacia el interior. Hacia el interior, o sea, ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Directamente a la sangre, gente. Por lo tanto, no va a presentar conductos que lleven su producto. ¿De acuerdo? Mientras que una glándula exocrina, como su mismo nombre lo dice, van a liberar su producto hacia el exterior. O, en su defecto, hacia una cavidad. De tal manera de que esta glándula exocrina sí va a tener un conducto, ¿ok? Sí va a tener un conducto, gente. ¿Listo? Mientras que una glándula mixta tendremos o presentará, ¿no?, una doble función, tanto la función endocrina
como también la función exocrina. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a los ejemplos, las glándulas endocrinas tendremos a todas las glandulitas que mencionaremos en el tema del sistema endocrino. De acá todavía a algunas semanas. Las glándulas exocrinas van a liberar su producto ahora hacia el exterior, como te comentaba. Y pueden ser, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, las glándulas sebáceas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la glándula mixta, como te estaba comentando también, presentan ambas funciones. O sea, tiene una parte tanto endocrina como también una parte exocrina. Por ejemplo, podemos mencionar acá uno bastante conocido, el páncreas. ¿Ok? El páncreas. Tiene una porción endocrina, tiene una porción exocrina. ¿De acuerdo? La parte endocrina funciona como en el punto de vista o en el plano hormonal, fabricando lo que es la insulina, mientras que la función exocrina trabaja a nivel del sistema digestivo. ¿De acuerdo? A nivel del sistema digestivo. Listo, gente. De esta manera estamos acabando el primer tejido, el tejido epitelial. Recordemos que tiene, ¿no?, estas características, que presenta estas funciones y que se divide en epitelial de revestimiento y epitelial glandular. ¿De acuerdo, gente? Listo. Vámonos al segundo tipo de tejido fundamental, que vendría a ser el tejido conectivo, o también llamado tejido conjuntivo. Cualquiera de los dos es válido, recordemos. Como característica mencionamos que se va a originar a partir del mesodermo. A partir del mesodermo, ojo, del mesodermo. Mencionamos que tiene una gran matriz extracelular. Quiere decir de que las células presentarán un gran espacio entre células y células. Decimos también que es vascular, o sea que presentará vasos sanguíneos. ¿Listo? Ya podemos sangrar si es que nos dañamos parte del tejido conectivo. Decimos que es inervado, no tan inervado ni muy inervado como ocurre en el tejido epitelial, pero sí presentará terminaciones nerviosas. ¿Ok? Y además siempre se encontrará por debajo de la membrana basal. ¿De acuerdo, chicos? Siempre estará por debajo de la membrana basal. ¿Sí? Ya está. Como última característica mencionamos que es un tejido altamente especializado, que quiere decir de que presentará unas grandes diferencias entre célula y célula. ¿Ok, chicos? ¿Listo? Muy bien. Ya estamos. Eso vendría a ser las características del tejido epitelial. Correcto, sigamos. El tejido conectivo ahora se va a separar en tres cosas, o en tres tipos, de tres maneras, ¿no? El tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho, y el tejido conectivo especializado. ¿Ok? He separado de rojito, azul y verde, por si acá. Claro, que no te marees. El tejido embrionario, ¿vale? El tejido embrionario en este caso tenemos dos tipos, ¿no? El mesenquimatoso y el mucoso. Ahora te explico por qué se llama embrionario. El tejido propiamente dicho se separa en lo que es el laxo y el denso, mientras que el denso nuevamente se vuelve a separar en lo que es irregular y también en lo que es regular. Después de eso, notamos de que el regular vuelve a dividirse. Así es, el regular, gentita, vuelve a dividirse en elástico y también en reticular. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces esa clasificación del tejido conectivo propiamente dicho. ¿Listo? Pasamos a lo que es el especializado, en el cual encontramos los clásicos tejidos como adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. 4 tipos de tejidos especializados. Muy bien, perfecto, gentita. ¿Qué más? Luego, vamos analizando, chicos, cada uno de los tejidos, ¿de acuerdo? Veamos primero el embrionario, ¿de acuerdo? Veamos primero este tejido embrionario, ¿vale?
A ver. Acá vamos a mencionar de que este se va a desarrollar mientras tenemos la formación del embrión, ¿ok? Únicamente durante la formación del embrión, ¿no? Cuando somos pequeños embriones, ahí tenemos el desarrollo de ese tejido, ¿no? En el cual dividimos en dos. El mesenquimático, o también llamado mesenquimatoso o mesénquima, y finalmente el tejido mucoso, ¿de acuerdo? Ambos tejidos entonces van a ayudar a la formación del cuerpito del embrión. Cuando somos así chiquis, del tamaño, ¿no?, de una cabeza de alfiler, hasta más o menos el tamaño de una palta, pero aguanta, palta, no, más pequeño, como un huevo más o menos, ¿sí? Seguimos llamándonos embriones, ¿no? Aproximadamente hasta el tercer mes, hasta cuando ya tenemos una apariencia netamente de humanos, seguimos siendo embriones, por si acaso. Ahora, el tejido mesenquimatoso, ¿qué va a formar? Forma la mayoría de cuerpos, de órganos y de estructuras que tiene nuestro cuerpo, ¿ok? La mayoría de ellos va a ser formado por el tejido mesenquimatoso, mesénquima o mesenquimático. ¿Por qué? Porque únicamente lo que hace el tejido mucoso es formar el cordón umbilical. Nada más. ¿Ok? Ya está. Eso, chicos, es el tejido embrionario mesenquimatoso. ¿Qué más? El otro tejido corresponde al llamado propiamente dicho, que como su mismo nombre lo dice, tendrá la función del tejido conjuntivo o conectivo. ¿Ok? Cuando tú escuchas el término propiamente dicho, se refiere a que va a cumplir la función de lo que el mismo nombre te dice. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tejido conectivo, ¿a qué te suena? Conectivo. ¿Qué crees que hace el tejido conectivo? ¿Conectarse o no? Pues claro, justamente, gente, el tejido conectivo propiamente dicho hace y realiza justamente ello. Conecta. Así es, va a conectar. ¿Ok? Va a conectar. Ahora, este tejido conectivo entonces encontraremos de forma laxa y de forma densa. De forma laxa decimos que está formado por una... que va a estar que va a conformar, ¿no? O sea, que va a formar o que va a ser parte de lo que es la dermis superficial. La dermis superficial es una capa de lo que corresponde a la piel. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Mientras que el denso forma lo que es la dermis profunda. ¿Ok? Formará lo que es la dermis profunda, que vendría a ser la parte más abajo de la piel. Mientras que el laxo es un tejido de relleno. ¿Listo? El tejido denso es un tejido de soporte, o sea, que va a tener que soportar, ¿no? Darle una fuerza, ¿no? Una rigidez al tejido que esté sosteniendo, ¿no? También veríamos acá entonces que el laxo se encargará como función principal el nutrir al tejido epitelial, el de darle una nutrición. ¿Y por qué un tejido tiene que alimentar al otro? Recordemos de que el tejido epitelial es avascular, no presenta terminaciones, no presenta vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo alimentamos un tejido que no tiene vasos sanguíneos? Pues tendrán otra celulita aparte que le ayudará y le brindará esa cantidad de oxígeno necesario. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? El denso, muchachos, el tejido conectivo denso, no propiamente dicho denso, tendrá dos partes, ¿no? O dos zonas, la zona irregular y la zona regular. La zona irregular corresponde a ¿qué ahora? Corresponde a fibras, ¿no? Fibras de colágeno que están todas desordenadas, ¿no? Todas yendo para arriba, para abajo, al costado, a la izquierda, a la derecha, para el medio, todo, gente, todo desordenado. Mientras que la fibra regular o el tejido conectivo propiamente dicho denso regular representará las fibras todas ordenaditas, ¿no? En forma paralela, por así decirlo. Ahora, el elástico, el tejido conectivo elástico, pues simplemente se encarga de conformar a estructuras que necesiten esta elasticidad, como por ejemplo los vasos sanguíneos. Luego veremos también que encontramos al reticular, y el reticular forma los órganos hematopoyéticos. ¿Ok? Forma los órganos hematopoyéticos, señores. Un órgano hematopoyético es aquel órgano que se encarga de producir globulitos rojos. ¿Vale? También se encargará de formar globulitos blancos
¿no? Y básicamente, chicos, cualquier célula sanguínea. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser entonces el tejido propiamente dicho, chicos. Ya sabes, ¿ah? Laxo, denso, irregular y regular. Y luego el regular se clasifica en elástico y reticular. Acá tenemos justamente la comprobación de lo que te mencionaba, ¿no? El tejido conectivo propiamente dicho se encarga de rellenar, de cubrir espacios, ¿no? Básicamente. Conectar, gente, conectar. Por ejemplo, mira, acá tenemos un tejido de hígado, tenemos, ¿no?, un hepatocito de color morado, un montón de hepatocitos. Este agujero del medio representa a un vaso sanguíneo. Puede ser una arteria. Yo pienso que esta cosa de acá es una vena, ¿no? Porque no tiene mucha pared muscular. Sí, esta es una vena, gente. Y todo lo que está azul representa al tejido conectivo laxo, por ejemplo. Mientras que el denso tiene no tanto las fibras irregulares en la parte de arriba, como también, ¿no?, las fibras regulares en la parte de abajo. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Entramos a hablar acerca de los tejidos especializados. Los tejidos especializados, chicos, presentarán, ¿no?, diferentes formas, diferentes funciones, ¿no? De hecho, se llama especializado porque justamente contiene una gran diversidad de ¿qué? De diferencias, ¿ok? Una gran cantidad de células diferentes entre sí, tamaño, función y nombre incluso, ¿ok? El primer tejido especializado que analizamos es el tejido adiposo. El tejido adiposo se encargará de formar, de almacenar triglicéridos, o sea, de almacenar grasas, ¿ok? De guardar grasitas, ¿sí? Tiene como funciones el ser amortiguador, el dar protección, el ser almacenamiento de energía y también brindar lo que es aislante térmico, ¿no? O sea, brindar calor, ¿ok? Brindar calor, básicamente. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir, señoritos? Por ejemplo, mencionar que aquí que como tejido diferencial que es, tiene que tener una célula propia, una célula solamente de ese tejido. Y esa célula se llama adipocito, muchachos. Se le llama adipocito. ¿De acuerdo? Adipocito. Muy bien. Este adipocito, señores, se encarga justamente de almacenar lípidos, ¿no? De acumular lípidos, ¿no?, en su citoplasma, ¿vale? Y tenemos ahora, gente, que hablar que existen dos tipos de grasa, pues, ¿no? Una grasa llamada grasa marrón y una grasa llamada grasa blanca. La grasa marrón, parda o multilocular, ¿de acuerdo?, es muy, pero muy abundante en el cuerpo de los pequeños. O sea, en los fetos, muchachos, ¿sí? Producen abundante calor. Ojito, ojito con esto, ¿vale? Porque por eso incluye también acá incluso un poco los bebés cuando son recién nacidos, ¿sí? Y mientras que el tejido blanco, o también llamado unilocular, es muy abundante en adultos, ¿ok? Es abundante en adultos, se encuentran en gran cantidades, ¿no? Ya sabes ahora cómo es la grasita de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Tenemos más grasa blanca que otra cosa, pues, ¿no? Algo que interesante es que, por ejemplo, genéticamente hablando, una mujer contiene mucho más grasa que un varón. Sí, aunque no lo creas. La mujer contiene mucho más grasa que un varón. Sí, ya está. ¿Qué más? Ahí vemos la diferencia de por qué se llama tejido blanco y tejido pardo, muchachos. El blanco es justamente porque, mira, no hay ningún tipo de núcleos, no, mira. Son solamente celulitas, y el núcleo está a un lado. Bien pintadito el núcleo, pero hacia un lado, pegado. ¿Por qué? Porque el adiposo blanco contiene una sola estructura en su interior, una sola gota lipídica, ¿ok? Y esa gota lipídica es justamente, ¿no?, la que le da la característica, ¿no?, de ser adipocito. Mientras que en el tejido adiposo pardo tenemos un montón de celulitas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene, ¿no?,
unas grandes cantidades de gotas lipídicas. ¿Ok? Cada una de ellas tiene una cantidad enorme de gotas lipídicas. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Genial. Gente, ese era el tejido adiposo. ¿Vale? Ese era el tejido adiposo. Entremos ahora a lo que es el tejido cartilaginoso, ¿no? Que comprende el cartílago de nuestro cuerpo. Un tejido que tiene, ¿no?, una consistencia semirrígida, que es compacta, que es dura, que es fuerte. No tanto como el hueso, pero por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí va. ¿Ok? ¿Qué mencionamos aquí? Rápidamente vamos a las funciones, ¿de acuerdo? Con respecto a las funciones del cartílago, el cartílago se encarga de sostener, de soportar, de brindar por ahí cierto tipo de flexibilidad incluso. ¿Sí? Entonces, por acá, amortiguador, ¿no? Frente a golpes, por ejemplo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, que evita el desgaste por causa del rozamiento. Significa que el calcio, cada vez que nosotros nos movemos, el calcio que estoy hablando, el cartílago, cada vez que nos movemos, estamos articulando, ¿de acuerdo? Y es como si fuera una bisagra, muchachos. ¿Han notado que a veces las bisagras en su casa, después de un tiempo, empiezan a rechinar? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? ¿Sí? ¿Y por qué creen que ocurre eso? Porque justamente, ¿no?, al no darle un cuidado o algo por el estilo, ¿no? Se tienden a oxidar y luego tienden a sonarse, ¿no? ¿Verdad? Ya, lo mismo puede ocurrir con los cartílagos, gente. Nuestros cartílagos son como las bisagras. Tenemos que mantenerlas saludables para que puedan estar así por toda su vida, pues no hasta el momento de su muerte, cuando ya estamos viejitos, pues, ¿no? Y de yapa forma también parte del esqueleto junto con el tejido óseo, o sea que también formará parte de nuestros huesos gracias a la presencia por ahí, ¿no?, de los cartílagos. ¿Ok, gentita? Muy bien. ¿Qué más? Con respecto a las células, el tejido cartilaginoso se encarga de ¿qué? Por ejemplo, de formar a los condroblastos. Un condroblasto representa la célula joven del tejido cartilaginoso. ¿Representa qué cosa, chicos? Una celulita que contiene la matriz cartilaginosa, que se encarga de formar la matriz cartilaginosa. ¿Ok? Luego tenemos al condrocito, el cual representa una célula adulta y representativa. O sea, básicamente es lo que forma ya al cartílago como tal. ¿Sí? De esta forma, gente, el tejido cartilaginoso o el condrocito formará luego lo que es un cuerpo grande conocido como cartílago. Pues, ¿no? Tiene que hacerlo, obviamente, es un cartilaginoso. Ahora, el condrocito, chicos, los encontramos dentro de una cavidad, de una pequeña casita, pequeño agujero, algo por el estilo, ¿no? Que se llamará condroplasto. ¿Ok? Que se llamará condroplasto. El condroplasto es esa cavidad que te menciono, ¿no? Ese pequeño agujero que presenta este tipo de células. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, ahí hemos visto esos tres tipos de tejido cartilaginoso, ¿no?, junto con el adiposo. Dos tejidos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, que el adiposo comprende a lo que es la grasa, ¿no?, la grasita de nuestro cuerpo. ¿Listo? El tejido cartilaginoso representa ¿qué? Representa al cartílago de nosotros. ¿Ok? Listo. Muy bien, ¿qué más? Sigamos. Vamos a encontrar por acá tres tipos de tejido cartilaginoso, muchachos. El tejido hialino, el tejido elástico y el tejido fibroso. Hialino, elástico y fibroso. Cada uno de ellos también comprende sus propias estructuras y por lo tanto tendrá también sus propias características. El hialino, por ejemplo, lo encontramos como el más abundante, ¿no? Lo encontramos en varias partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, está componiendo parte de las costillas, lo encontramos formando lo que es la tráquea, lo que son los bronquios, ¿no? Las articulaciones que podemos mover en nuestro cuerpo, ¿no? En rodillas, brazos, hombros. ¿Qué más? También forma parte del esqueleto fetal. Cuando somos fetos, ¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, no un esqueleto de hueso, sino un esqueleto de cartílago, por ejemplo.
Ya luego es desplazado obviamente por hueso, ¿no? Pero eso ya es luego, ¿no? Tenemos también el tejido elástico, el cual este de aquí será, ¿no?, el tejido más flexible, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos, por ejemplo, formando parte del pabellón de las orejas, ¿cierto? O sea, la orejita, pues, ¿no? Esto. No sé si lo estás viendo, pero es un puntito. Esto, ¿no? También formará, por ejemplo, parte del epiglotis, ¿no? Que es una membranita que encontramos, ¿no?, en la parte de la laringe, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya está. Y también tenemos el último tipo de tejido cartilaginoso, que es el fibroso, que es más duro, más compacto. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Dejamos adiposo, dejamos cartilaginoso. Esto de acá representa justamente al tejido cartilaginoso, muchachos. Este de acá es el hialino. ¿Ok? Hialino es el de aquí. ¿Sí? Vemos que son fibras muy delgadas, las que presentamos de colágeno. El elástico tiene justamente, este es de color guinda, que es básicamente la elastina. Y luego tenemos esta cosa grande de aquí, que es justamente las fibras gruesas de colágeno, ¿no?, que le dan una mayor resistencia al tejido fibroso. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos, chicos, al tejido cartilaginoso. Sigamos. Ya está. Entrando ahora al tejido óseo. Encontramos todo lo que vendría a ser, ¿no?, la función de los huesos. Básicamente, acá vemos huesos, muchachos, huesos, ¿sí? El hueso, entonces, como ya sabrás, tiene una estructura, una consistencia mucho más rígida, mucho más dura, ¿de acuerdo? Sí, ya está. ¿Qué más? Las funciones de los huesos, pues básicamente es el de sostener el cuerpo, ¿no? Sin los huesos, gente, no podríamos caminar, no podríamos tener, ¿no?, una posición, no podríamos estar erguidos, por ejemplo, ¿sí? Si no hubiera huesos, seríamos como una pequeña masita, ¿no?, como un pou, por ejemplo, seríamos, básicamente. No habría un esqueleto, ¿no? No tendríamos brazos, no habría piernas, ¿no? Seríamos una pequeña masita, un material aguado, ¿no? Como si fuera un caracol, pero sin caparazón, algo así seríamos, arrastrándonos por ahí, por allá. Sí, seríamos eso, gente. ¿Por qué? Porque no hay huesos, no hay esqueleto, no hay algo que nos dé una forma como tal, ¿sí? No sé si alguna vez han jugado con arcilla y habrán hecho algún tipo de muñequito. Si lo han querido hacer así nada más sin alambres en su interior, pues todo el muñeco se ha hecho cuajo, ¿no? Porque la arcilla gana por gravedad y se cae, ¿sí o no? Pero si tú le pones un esqueleto de alambre o algo por el estilo, puedes mantener o formar, ¿no?, personitas, puedes formar muñecos, no sé, animales, etcétera, de cosas. Ya está. Esa es la arcilla, ¿no? Entonces, algo así se ocupa con respecto al esqueleto del cuerpo. Necesita ese alambre para poder mantenerse. ¿Qué más? Brinda también la función de protección. ¿Por qué? Porque el tejido óseo nos protege órganos importantes, muchachos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos el cráneo, que protege todo lo que vendría a ser estar dentro de nuestra cabeza, ¿sí o no? Tenemos el tórax, las costillas, que protegen los pulmones y el corazón, ¿sí o no? Pues tenemos, gente, huesos que protegen estructuras importantes en nosotros, ¿no? Por ejemplo, pulmones, corazón, cerebro, ¿no?, que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso sería entonces en la función de protección. Y en la regulación de la calcemia la mencionamos, ¿por qué? Porque gracias a los huesos tenemos un nivel de calcio adecuado en nosotros. ¿De acuerdo? Un nivel de calcio adecuado en nosotros, ¿sí? Muy bien, gentita. ¿Qué más? Con respecto ahora a las células. Gente. A ver, un momento, por favor. Ajá, listo, ya está. Ok. Con respecto a las células, tenemos acá dos importantes. Por ejemplo, vendría a ser el osteoblasto, ¿sí?, que representa a la célula joven
la célula joven de este tipo de tejido, gente. Al ser la célula jovencita, recordemos de que se encarga de formar la matriz ósea en este caso. Profe, ¿es como el condroblasto? Sí, muy parecido. De hecho, mira la terminación. Osteoblasto y el anterior era como condroblasto. El prefijo blasto significa joven. ¿Ok? Luego, este osteoblasto, una vez que ha formado una cantidad adecuada de matriz ósea, crece, se desarrolla y evoluciona a un osteocito, muchachos. ¿Ok? Y se convierte ahora en un osteocito. El osteocito ya tiene entonces, ¿qué cosa? Ya es la célula representativa del tejido óseo. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ahí tenemos al osteoblasto, célula joven que se encarga de formar la matriz ósea, y el osteocito, la célula ya adulta y representativa. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Nuevamente tenemos que este osteocito se encontrará en una cavidad llamada osteoplasto, con P. Y además mencionaremos una nueva célula, que vendría a ser el osteoclasto, ahora con letra C. Cuidado, cuidado con los nombres, ¿ah? Blasto, cito, plasto, clasto, mira. Muchísimo cuidado con esos nombres, ¿vale? Mientras que el osteoblasto es la célula jovencita que forma la matriz ósea, el osteoplasto con P es una simple cavidad. Y el osteoclasto con C es una célula que se encargará de la resorción de la matriz ósea. En español, se encarga de degradar la matriz ósea, de destruirla poco a poco. Ahora tú dirás, aguanta, profe, ¿mi cuerpo degrada mi propio hueso? Sí. ¿Por qué motivo? Para regenerarlo, para poder renovarlo, ¿de acuerdo? Para poder renovarlo, ¿sí? Cada vez que el osteoclasto avanza por los huesos, empieza a quitarle calcio por calcio por calcio, y como estamos cerca de la sangre, pues esto será reemplazado rápidamente. ¿Ok? Por eso decíamos hace un rato acerca de la regulación de la calcemia, porque el calcio va saliendo y va entrando constantemente gracias a este proceso que vemos aquí. Muy bien, perfecto. Listo. Chicos, el último tejido diferenciado que hay que analizar es el tejido sanguíneo, ¿ok? Que vendría a estar compuesto básicamente por la sangre. Es la sangre, ¿ok? Aquí en la sangre mencionamos entonces que es un tejido muy, pero muy diferenciado. Y estoy seguro que seguirás preguntándote, ¿no, profe? ¿De verdad? ¿La sangre es un tejido? Pues sí, muchachos. ¿Y por qué? Porque es un conjunto de células que cumple una misma función. En este caso sería, ¿no?, la circulación. Entonces, chicos, sí, la sangre es un tejido muy interesante y muy, muy diferenciado y especializado, porque es un tejido líquido, ¿cierto? Lo encontramos circulando por los vasos sanguíneos, ahí está, y hay que observar, ¿no?, de que aquí estamos hablando, obviamente, de la sangre. ¿De acuerdo? Estamos hablando, obviamente, acá de la sangre. Esa sangre, entonces, tendrá las siguientes funciones, pues, ¿no? Hablaremos de un transporte de gases, un intercambio gaseoso, por ejemplo, del oxígeno con el CO2. Hablaremos también de un transporte de nutrientes, ¿cierto? Un transporte de vitaminas, de desechos, de hormonas, enzimas, etcétera, etcétera, y etcétera, gente. ¿Sí? Perfecto. El resumen se encarga del transporte de sustancias. Ahí está, más rápido. ¿Sí? Con respecto ahora a la defensa frente a patógenos, veremos de que aquí cierto tipo de células de la sangre destruirán o degradarán a los patógenos, ¿no? A las células que justamente causan daño al organismo, ¿vale? Y por último tendremos la coagulación y la cicatrización. Gracias también a otros componentes que encontramos en la sangre, las heridas se pueden cerrar de manera interna. ¿De acuerdo? Las heridas se pueden cerrar de manera interna, gente. Muy bien. Y por último, tenemos que participan en la termorregulación corporal. En español, otra vez, ayudan a regular la temperatura, ¿sí? Cuando uno tiene fiebre, dime, ¿qué crees que se calienta? ¿La piel? ¿El músculo?
¿Tu mano? ¿Solo tu frente? No, se calienta la sangre. Correcto, se calienta la sangre, gente. Entonces, justamente aquí vemos este detalle, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Vamos a notar entonces que la sangre, gentita, es un tejido, ¿no? Completamente líquido, ¿no? Obviamente no era partes sólidas, obviamente, en ese caso la parte líquida se llama plasma, mientras la parte sólida se llama elementos formes, ¿de acuerdo? Elementos formes, ¿sí? ¿Listo? Ahora, en esos elementos formes encontramos, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y de yapa las plaquetitas. Muy bien, sigamos. En el caso del plasma, mencionamos que su principal composición es obviamente el agua, ¿no? Porque obviamente el plasma es una sustancia acuosa. No puedes vivir, no puedes hacer algo acuoso sin agua, pues obviamente. Tenemos una serie de proteínas, ¿no? Que van a mantener, ¿no? Algunas características en la sangre. Por ejemplo, la globulina ayuda al transporte. Por ejemplo, transporte de vitaminas, transporte de hormonas. La albúmina, ¿sí? Va a mantener el líquido dentro de ese torrente sanguíneo. ¿Por qué decimos esto y lo tomamos como relevante? Porque en la célula, gente, en la célula, el agua puede entrar y salir como se le da la gana. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, tenemos aquí que la albúmina mantiene esa cantidad de agua adecuada a nivel de la sangre. ¿Para qué? Porque obviamente esté, ¿no? Fluyendo constantemente. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Tenemos también la principal azúcar de nuestro cuerpo, que es justamente la glucosa, la principal fuente de energía de nuestras células. Y que justamente, ¿no? La cantidad o el nivel de azúcar que podemos encontrar en la sangre se le llama justamente glicemia. ¿De acuerdo? Eso representa el nivel de azúcar en la sangre, la glicemia. ¿Vale? También encontraremos cierto tipo de grasas, cierto tipo de lípidos, como por ejemplo el colesterol, pues, ¿no? Ya está. Encontraremos también sales minerales como los electrolitos y encontraremos también las vitaminas, hormonas, gases, nutrientes, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de líquidos, etcétera, etcétera de cosas, muchachos. ¿Sí? Muy bien, esa es la parte de composición de lo que es el plasma. Ojo, el plasma, la parte líquida de la sangre. La siguiente parte corresponde ahora a los elementos formes, donde encontramos ahora sí a las celulitas que nos interesan. Una de ellas, por ejemplo, son los glóbulos rojos, también llamadas hematis o también llamados eritrocitos. Los glóbulos rojos, por ejemplo, chicos, se caracterizan por ser células anucleadas, ¿de acuerdo? Estas células anucleadas, entonces, ¿qué hacen? Se van a encargar de la función de del transporte de sustancias, ¿vale? Van a transportar lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Principalmente los gases de la respiración, el oxígeno y el dióxido de carbono, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y este transporte de gases, ¿a qué se debe? Gracias a una proteína que contiene justamente este glóbulo rojo en su interior, la hemoglobina. ¿De acuerdo? La hemoglobina le da esa característica del glóbulo rojo para transportar sustancias, muchachos. ¿De acuerdo? La hemoglobina es la importante aquí. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Transporta, como te dije, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Gracias a esta proteína hemoglobina, como te comento. Viven aproximadamente 120 días, se crean en lo que vendrían a ser los órganos hematopoyéticos, como la médula ósea roja, el bazo, por ejemplo, también encontramos aquí, etcétera, 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 chicos. ¿Vale? Ya está. Acá tenemos unos valores de hemoglobina que podemos considerar, ¿de acuerdo? Ahí te lo dejo para que puedas chequearlo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente celulita, que vendría a ser ahora los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, señores, se encargan ahora de la defensa de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Ellos van a ser los que peleen las batallas frente a virus, frente a bacterias, protozoarios, parásitos, etcétera de cosas, ¿no? En este caso, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, ya van a ser células nucleadas, células con núcleo, ¿no? Que cumplen esas funciones que te acabo de comentar. Los glóbulos blancos se dividen principalmente en dos grupos.
los granulocitos y los agranulocitos, muchachos. Los granulocitos van a ser todos los glóbulos blancos cuyas células presenten un núcleo con bultos, por así decirlo, pues, ¿no? Pero creo que mejor lo ves a contártelo. Esto, mira. Acá tenemos un eosinófilo, por ejemplo. Mira cómo es un núcleo. 2 bolas unidas por una cosita. El neutrófilo, mira cómo es, como todo abultado, mira. No hay una forma. ¿Te das cuenta? Entonces, los granulocitos no tienen una forma definida con respecto al núcleo. En cambio, los agranulocitos tendrán un núcleo ya más redondo, un poco más formado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Vamos a mencionarlo de manera simple y sencilla nada más, porque cuando veamos el sistema inmunológico, ahí trabajaremos mucho mejor con respecto a qué hace cada uno. Por mientras mencionaremos datos, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos son la primera línea de defensa, por ejemplo, ¿no? Los eosinófilos se encargan únicamente de lo que es la defensa frente a parásitos. ¿Qué más? Los basófilos se encargan de segregar lo que es la histamina. ¿De acuerdo? Esta histamina es justamente la que desempeña y la que logra la formación de las alergias. ¿Ok? ¿Sí? Gracias a la histamina uno desarrolla las condiciones alérgicas. Ahora tú dirás, no, aguanta, ¿por qué mi cuerpo desarrolla lo que me hace daño? Lo que pasa, gente, es que las alergias, ¿no? Son justamente respuestas o señales que tu cuerpo te envía para decirte que estás teniendo algo malo a tu alrededor, pues, ¿no? Si eres alérgico, por ejemplo, a chocolate y estás comiendo chocolate, tu cuerpo te avisa, oye, eso tiene chocolate, no debes comerlo, ¿sí o no? O si te acercas, por ejemplo, a un animal que nunca has visto en tu vida y eso también te empieza a causar una reacción alérgica, tu cuerpo te está avisando, ¿no? Oye, no toques al animal, no te acerques al animal. Este pelaje te hace daño. ¿Te das cuenta? Entonces, esto, chicos, es lo que obviamente no es una señal de nuestro cuerpo para poder, ¿no?, alejarnos de lo que nos puede provocar un problema. ¿Sí? Ahí tenemos a los basófilos, por ejemplo. Muy bien. En el caso de los agranulocitos, tenemos acá a los monocitos, por ejemplo. Estos van a ser los llamados macrófagos, los que pueden atravesar, ¿qué es esto? Bien. Lo que pueden atravesar, por ejemplo, los tejidos de nuestro cuerpo para poder llegar al sitio de infección. ¿Ok? Se supone que son los más bravos de los bravos en este lado del mundo de la defensa, pero su respuesta es bastante lenta, ¿no? Se demoran bastante en llegar al sitio donde ocurre, ¿no?, justamente el problema, donde hay una infección, donde hay un tipo de patógeno, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a los linfocitos llamados NK, que son los, por ejemplo, los que se encargan de destruir células infectadas. Tenemos los linfocitos B, que se encargarán de la formación de anticuerpos, una proteína que se encarga de reconocer patógenos. Por ejemplo, los linfocitos T, como el T4, el T8+, o el T8-, que entre los tres ayudan, ¿no?, a una respuesta inmunológica correcta, ¿no? Una respuesta bastante buena para enfrentar cierto tipo, bueno, para enfrentar, mejor dicho, todo tipo de patógenos. ¿De acuerdo, gentita? Ahí tenemos a los glóbulos blancos. Luego, bueno, acá te los muestro. Ahí tenemos las imágenes de los glóbulos blancos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las plaquetitas, ¿no? Las plaquetas, o también llamados trombocitos. Estas plaquetas, muchachos, estas plaquetas nos ayudan, o mejor dicho, ¿no?, son fragmentos de megacariocitos. ¿De acuerdo? Fragmentos de megacariocitos. Es una célula mucho más grande. De hecho, chicos, las plaquetas en realidad no son células, son fragmentos de una célula. ¿Ok? Tienen un tiempo aproximado de vida de 8 a 10 días y ayudan al proceso de la coagulación, también llamada hemostasia. La coagulación, muchachos, ayuda al cierre de heridas, ayuda a evitar las hemorragias, ¿ok? Evita la pérdida de sangre, ¿sí? Y el funcionamiento es bastante simple y sigue justamente estas flechitas que tenemos acá. Las plaquetas producen una sustancia llamada tromboplastina, ¿de acuerdo? Esta tromboplastina, en apoyo de la vitamina K y el calcio,
va a provocar la transformación de una sustancia. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a provocar que la protrombina fabricada desde tu hígado se convierta en trombina. ¡Pam! Listo. Una vez que hemos fabricado la trombina nuevamente ayuda a transformar algo. Transforma al fibrinógeno en lo que es ahora la fibrina. ¿Ok? La va a transformar ahora en fibrina. Y luego la fibrina, ¿qué hace? Va a capturar células sanguíneas y se convertirá en el coágulo sanguíneo. Formará lo que es el coágulo sanguíneo, muchachos. ¿De acuerdo? En pocas palabras, esta fibrina sirve como una red, como una gran net que atrapa células sanguíneas. O sea, otros glóbulos rojos, otros glóbulos blancos, ¿no? Y de allá formará este coágulo sanguíneo, como te comento. El coágulo sanguíneo es como si fuera un tapón, ¿no? Como si fuera una tapa que evita la pérdida de sangre, como te estaba mencionando en su momento. De esta manera evitamos la salida, ¿no?, de la sangre por una abertura que tengamos, ¿no? Puede ser un corte, una perforación de algún tipo, una herida interna, etcétera de cosas, ¿no? Señoritos, esto vendrían a ser entonces las plaquetas y la función que cumplen, ¿no? La coagulación, también llamada, recuerda, hemostasia. ¿De acuerdo? Hemostasia. Muy bien, perfecto. Entonces, chicos, con esto, analizando lo que son las plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, estamos terminando el último tejido conectivo, básicamente. ¿Por qué? Porque mira, luego después de esto, entramos ya al tercer tejido fundamental, que es el tejido muscular, y luego pasamos al cuarto tejido fundamental, que vendría a ser el tejido nervioso. Ya esto de acá, chicos, te lo chismeo la próxima semana. ¿De acuerdo, señores? Muy bien, entonces la próxima semana, por favor, me hacen acordar, chicos, que hemos quedado en la parte de, a ver, ¿dónde fue? De entrada, tejido muscular. ¿De acuerdo? Me hacen acordar, de verdad. Yo se me estoy olvidando. A ver, un toque. Vamos a guardarlo por acá mejor de una vez, hasta que me olvide. La próxima semana quedamos, entonces, perdón, empezamos con esa última parte de tejidos y luego avanzamos en el cuarto material, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? No, profe, todo bien.